Buenas tardes, soy Óscar, profesor del Preuniversitario Cares y Córdoba, profesor de lenguaje, y hoy día vamos a revisar la guía de la semana número 3, específicamente la guía que contiene la habilidad de analizar, sintetizar, tal cual como ustedes tienen allí en la primera página. Bueno, eh, antes de comenzar a ver esta habilidad, es muy importante recordar que eh, estamos revisando este material de las habilidades en orden creciente de complejidad. Ya tuvimos una primera clase en la que hablamos sobre la habilidad de comprender, analizar y de caracterizar, que supuestamente son las más simples de la prueba PSU. Hoy día nos pasamos ya a una habilidad un poquito más compleja, que es la habilidad de analizar, sintetizar. Para ello, les voy a pedir lo siguiente, simplemente como un tema, como un asunto eh, más pedagógico, les voy a pedir que piensen en lo siguiente. La habilidad de analizar me remite inmediatamente a la imagen de un rompecabezas. Analizar es ver un rompecabezas, empezar a caracterizar o reflexionar en torno a cada una de esas piezas de rompecabezas sin perder de vista el rompecabezas completo. Entonces les voy a pedir que piensen en eso al momento de pensar o al momento de referirse a esta habilidad. Y en el caso de sintetizar, creo que no hay mucho que decir. Ustedes saben que sintetizar es resumir, es acortar la distancia entre el inicio y el final del texto, encontrar como una especie de atajo que contenga lo fundamental de ese texto, de ese recorrido, un recorrido textual en este caso. Eh, Vamos a leer la introducción, en qué consiste esta habilidad, y vamos a ir explicando cada una de las partes de manera bien detallada. Esta habilidad consiste en descomponer un texto. Descomponer, les repito, tiene que ver con este rompecabezas que yo estoy desarmando. Estímulo o situación comunicativa en sus partes y elementos constitutivos, asignándoles valor de sentido. En otras palabras, se trata de sintetizar un párrafo para luego determinar su función en el texto. Esta habilidad presentada así puede parecer un poquito compleja, no es tanto. De hecho, un poco más adelante vamos a enseñar algunos tips, algunas claves para poder responder, y se van a dar cuenta de que dentro de todo esta es una habilidad tan simple como la de comprender y analizar. Finalmente consiste en establecer una relación entre la función de dicho párrafo y las restantes funciones de los párrafos que componen el texto. Nótese el siguiente esquema para resolver las preguntas asociadas a esta habilidad. Paso 1. Sintetizar el párrafo. Estas preguntas son generalmente aquellas que tienen esta forma que yo voy a mostrar acá en pantalla. Son las que tienen esta forma, ¿ya? Si se fijan, aparecen 5 alternativas y arriba dice el primero para referirse al primer párrafo, y luego los párrafos 2, 3 y 4 y las 5 alternativas también. Esta es la forma típica de esta pregunta. Sin embargo, también hay una manera diferente de enunciarla. También eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, para entender mejor esto, decimos paso 1, sintetizar el párrafo. En este primer paso debes resumir el párrafo. Una buena estrategia es considerar dentro de la hipotética síntesis la idea más relevante o la idea que se repite constantemente en el párrafo. De hecho, generalmente cuando nosotros hablamos de palabra clave de un texto, nos estamos refiriendo a aquella palabra que más se repite dentro de ese texto, ¿ya? Generalmente esa palabra y las que más se repiten en plural son las palabras clave de ese texto. Acá, en el caso de la síntesis de un párrafo, tendremos que ver cuál o cuáles son las palabras más importantes dentro de ese párrafo para poder empezar a hacer una especie de descarte a partir de las alternativas que nos entregue la pregunta.
Luego, el paso 2 consiste en asignar una función al párrafo. En este punto debes determinar la función que tiene el párrafo. Hay párrafos que sirven para definir, describir, narrar, convencer, persuadir, orientar, ejemplificar. Este paso es sumamente importante porque creo que en él radica la clave para poder responder estas preguntas. Les explico un poquito más volviendo al ejemplo que mostré hace un rato. Si se fijan en esta pregunta, el verbo inicial de cada alternativa es fundamental y hay que tenerlo muy presente al momento de responder. Por ejemplo, para esta pregunta tenemos el verbo mencionar en la alternativa A, el verbo analizar en la alternativa B, C, orientar, D, explicar, E, referirse. Nosotros, por una cuestión de práctica cotidiana y también por enseñanzas de la asignatura de lenguaje en el colegio, sabemos que mencionar es nombrar y que no es lo mismo mencionar algo que analizar algo. Cuando yo menciono algo, simplemente nombro. Cuando analizo, empiezo a hacer este ejercicio que es descomponer en partes el texto y profundizar en la reflexión respecto de cada una de esas partes. Por lo tanto, para fines prácticos, este verbo inicial, en caso de que lo haya, porque no todas las preguntas, no todas las alternativas tendrán este verbo, pero en caso de que lo haya, va a ser fundamental para poder responder, por lo que dijimos recién. No es lo mismo mencionar que analizar, no es lo mismo analizar que orientar, no es lo mismo orientar que explicar. ¿Ya? Volvamos un poco arriba entonces. Cuando hablábamos del paso 2, asignar una función al párrafo, nos estábamos refiriendo a eso. Por último, el paso 3, relacionar el párrafo con otro párrafo. Finalmente, a partir de la síntesis y la función asignada, debe relacionar el párrafo con otro párrafo. Por ejemplo, el primer párrafo define el concepto de ciencia, mientras que el segundo párrafo clasifica los tipos de ciencia. Ahí lo único que hace este conector mientras que es decir que esto está pasando al mismo tiempo en ambos párrafos. ¿Ya? Mientras en el párrafo 1 pasa esto, en el párrafo 2 pasa esto. Eh, entonces, en síntesis, para recapitular un poco lo que acabamos de decir. Paso 1, sintetizar el párrafo. Paso 2, asignar una función al párrafo. Paso 3, relacionar el párrafo con otro párrafo. ¿Ya? Sintetizar el párrafo, recuerden asociar eso a las palabras clave de un texto, lo más importante de un texto. Esa es una habilidad que ustedes van a tener que ir desarrollando poco a poco. Luego el paso 2, asignar una función al párrafo. Recuerden los verbos iniciales en caso de que los haya. No es lo mismo narrar que convencer, no es lo mismo persuadir que orientar, no es lo mismo persuadir que ejemplificar. Y por último el paso 3, relacionar el párrafo con otro párrafo. Simplemente se unen esos dos primeros párrafos a través de un conector y ya hemos cumplido con ese párrafo. Paso 3. ¿Cómo reconocer esta habilidad? Creo que es relativamente fácil hacerlo. Las preguntas que miden la habilidad de analizar sintetizar poseen los siguientes encabezados. ¿Qué relación se establece entre los párrafos X y Z del texto leído y aparece en negrita destacada la palabra relación? ¿Cuál es la función del párrafo X en relación con los otros párrafos? Si se fijan nuevamente, tenemos la palabra relación destacada y hay dos párrafos a los que está aludiendo esa pregunta. Acá párrafo X y Z y acá nuevamente el párrafo X, pero en relación con el resto de los párrafos, tal como aparece en esta pregunta un poco más abajo. ¿Ya? Luego, por último, el párrafo X cumple la función D, mientras que el párrafo Z cumple la función D. El mientras que sería equivalente al en relación con. Bueno, ahora ustedes deberían pausar este video y responder esta pregunta. Primero leer evidentemente el texto y luego responder esta pregunta para que vayamos calentando motores, por decirlo de alguna manera, y luego analizar y ver por qué descartamos una alternativa y por qué no descartamos otra alternativa. ¿Ya? Pausen ahora el video, lean el texto y luego respondan esa pregunta.
Bueno, suponiendo que ustedes ya leyeron el texto, respondieron, ahora paso a explicar un poco el por qué para esta pregunta la alternativa correcta es la A y no otra. Para ello, yo les voy a pedir que ocupen una estrategia que es muy importante, yo creo que es bastante útil, sobre todo por una cuestión de tiempo, pensando en que quizás no siempre el tiempo nos va a alcanzar. Para que eso no pase, ustedes hagan lo siguiente. Si aquí esta alternativa, o sea, este párrafo, el primero, si yo estoy pidiendo que ustedes sinteticen ese párrafo, por favor, olvídense de esta columna por un minuto y simplemente analicen el primer párrafo y quédense solamente con ese párrafo, con esta columna y vayan dejando alternativas o descartando alternativas solo de este primer párrafo, ¿ya? Para optimizar. Si eso ustedes no lo hacen, lo que va a pasar es lo siguiente. Van a ir al primer párrafo, lo van a releer, después al párrafo 2, 3 y 4, y cuando pasen a la alternativa B van a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces, es mucho más práctico leer el primer párrafo o releer el primer párrafo y tratar de descartar algunas alternativas y dejar otras, para luego seguir con la segunda columna y llegar a la respuesta correcta. El primer párrafo hablaba sobre la elaboración formal del contenido del mensaje informativo y la actitud del periodista ante la noticia. Y esa actitud del periodista hace que se clasifiquen eh, los estilos en didáctico, objetivo e interpretativo. Voy a las alternativas de la primera columna. Me centro en el primer párrafo. Dice, la alternativa A dice, menciona los tres estilos del periodismo. Efectivamente, eso lo hace. No entra en detalles respecto de cada uno de los estilos, simplemente los nombra. Y esa clasificación tiene que ver con un criterio. ¿Cuál es el criterio? La actitud que asume el periodista ante la noticia. Simplemente nombra, por lo tanto esa alternativa yo no la puedo descartar. La alternativa B dice, analiza la actitud que asume el periodista ante la noticia. Ustedes ya saben que analizar es un proceso mucho más complejo que mencionar. Es un proceso mental, lector, más complejo. Este párrafo es tan breve que difícilmente alcanzará a analizar la actitud que asume el periodista ante la noticia, ¿ya? Luego, orientar al lector sobre el contenido del mensaje informativo. Orientar generalmente es un verbo asociado a textos argumentativos. Y por lo que nosotros estamos viendo en este texto que acabamos de leer, simplemente ahí hay se hace mención a tres estilos periodísticos sin orientar, es decir, sin asociar ese primer párrafo a un texto argumentativo. Por lo tanto, descartaría esta alternativa porque orientar no es lo que hace ese primer párrafo, simplemente nombra ese estilo de periodismo. No orienta sobre el contenido, de hecho, sobre el contenido prácticamente no se habla allí. Luego la D explica cómo surgen cada uno de los estilos periodísticos. Eh, es como esa alternativa tiene un primer problema que es explicar. Yo no sé si alcanza a explicar. Explicar también es un proceso que requiere un poco más de elaboración que simplemente mencionar. Y lo otro que también siento que es incorrecto en esa alternativa es el cómo surgen. Es decir, está hablando del origen de cada uno de los estilos periodísticos, ¿ya? Explicar el origen. No sé si explica el origen. Dice cuál es el criterio para clasificar el periodismo o el quehacer periodístico en tres estilos, pero no habla sobre el cómo surge cada uno de esos estilos. Luego, se refiere a los objetivos del quehacer periodístico. Podríamos decir que esa es incorrecta, no por el verbo referirse, porque referirse es básicamente lo mismo que mencionar. Es incorrecta por lo que viene a continuación, a lo subjetivo del quehacer periodístico. No habla solamente sobre el quehacer subjetivo del periodista. De hecho, dice que hay un estilo que es objetivo, lo que sería contradictorio con esta alternativa. Hasta ahora, solamente nos hemos quedado con la alternativa A. En otros casos, en otras preguntas, a lo mejor
en esta columna va a haber dos alternativas que podrían ser correctas. Ustedes dejan esas dos, no eliminan ninguna de ellas, eh, eh, por adelantado, a priori, digamos, y van a la segunda columna para corroborar que efectivamente una de esas dos alternativas que ustedes habían dejado como posibles respuestas correctas y solo una sea la alternativa correcta. Ahora nos vamos a los párrafos 2, 3 y 4 y vemos si efectivamente la alternativa B, C, D y E son incorrectas. Puede que alguna de ellas sea correcta. En el caso de que una de estas alternativas B, C, D o E sea correcta, ¿qué es lo que va a pasar? La alternativa B, por ejemplo, si acá esto fuese correcto, tendríamos lo siguiente, que la alternativa B es parcialmente correcta. Y acá no nos sirven las respuestas parcialmente correctas, nos sirven aquellas respuestas completamente correctas. Es decir, que la alternativa A, tanto en la primera como en la segunda columna, sea correcta. Entonces, veamos, dice los párrafos 2, 3 y 4. Para la alternativa A, ¿explican las características de cada uno de los estilos? Sí. De hecho, cada uno de esos párrafos hace referencia a cada uno de los estilos que fueron nombrados al principio. Luego, hasta ahora, entonces, la alternativa A es correcta, tanto para la primera columna como para la segunda columna. Vayamos a la alternativa B. Dice, comparan cada uno de los estilos editorialistas. Es posible que de manera indirecta haya una comparación, no es nada explícito. Al yo dar las características de cada uno de los estilos, ¿ya? Quizás en mi mente, como lector, voy a hacer una especie de comparación, pero no necesariamente era el objetivo de estos párrafos, comparar los estilos entre sí. Me parece incorrecta. La C, precisan los conceptos de cada estilo periodístico. Creo que esa alternativa es una alternativa plausible, correcta, no la descarto. Sin embargo, como ya dije hace un rato, ya que la primera columna era incorrecta, esta, no podré decir que la alternativa C es correcta. Hasta ahora, la A es nuestra alternativa correcta. Luego, la alternativa D muestra las actitudes que asume el lector frente a la noticia. No es el lector el que asume esa actitud. Por lo tanto, esta alternativa tiene un error importante. Dice la actitud que asume el lector. No, es la actitud que asume el periodista en su quehacer periodístico. Y por último, ejemplifican el porqué de la subjetividad de cada estilo, absolutamente incorrecta, porque de hecho uno de los estilos que va a caracterizar el autor de este texto es el estilo objetivo. Es contradictorio con lo que dice esta alternativa. Ese estilo no tendría subjetividad. Al contrario, habla de distanciamiento. Visto así, tenemos entonces como alternativa correcta la alternativa A. Y a continuación viene el análisis para esa pregunta. La explicación que aparece allí es lo mismo que nosotros fuimos haciendo al abordar esta habilidad. Esta pregunta. Perdón. Vamos a los tips. Considerando el ejercicio anterior, surgen ciertos principios para resolver las preguntas asociadas a esta habilidad. Observemos nuevamente las alternativas aparecidas en la página 3 de esta guía. Vuelve a aparecer esta pregunta y vamos a los tips. En ciertas ocasiones, dentro de las preguntas de analizar sintetizar, rige el principio de la mejor opción posible. Esto quiere decir que nos encontraremos con distractores parcialmente correctos, sin embargo, siempre se busca la alternativa totalmente correcta. En el caso anterior, una idea parcialmente correcta aparece en la alternativa C, ya que la segunda columna es correcta. Eso es lo mismo que dijimos hace un rato. No obstante, como la primera columna está errada, la alternativa C se descarta. Repito entonces, no se aceptan respuestas parcialmente correctas para este tipo de preguntas. Tiene que estar totalmente correcta. Y otro tip, una forma efectiva de descartar algunas alternativas, siempre y cuando el ejercicio lo permita, se basa en la observación del verbo que encabeza cada una de las opciones. De esta forma, en el caso anterior,
Dicha observación nos permitirá descartar inmediatamente las alternativas B y C, ya que el emisor nunca analiza el tema ni orienta al lector. Para que esto realmente sea una clave al momento de responder, es necesario que ustedes se vayan familiarizando con estos conceptos. Analizar, orientar, explicar, etcétera. Algo que no está dicho acá, pero creo que es muy importante que ustedes lo consideren al momento de responder este tipo de preguntas, y también otro tipo de preguntas, ¿por qué no decirlo? Es el tipo de texto, es determinar el tipo de texto que ustedes están leyendo. ¿Ya? Eso les va a servir no solamente para este tipo de preguntas, sino también para otro tipo de preguntas. Ustedes saben que cuando leen un texto pueden estar frente a un texto argumentativo al momento de rendir la PSU, las pruebas oficiales, por ejemplo. Pueden también enfrentarse a textos expositivos, y la gran diferencia entre ellos es que un texto argumentativo tiene como propósito argumentar para persuadir o convencer a alguien de un punto de vista, mientras que los textos expositivos tienen como propósito informar a alguien sobre algo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque difícilmente en el caso de los textos expositivos, por ejemplo, cuyo propósito simplemente es informar sobre algo, difícilmente uno de los párrafos tendrá como propósito convencer al lector de una idea. Esa alternativa, por ejemplo, sería fácilmente descartable solo por el hecho de que yo tengo muy presente o yo determiné el tipo de texto que estoy leyendo. Por lo tanto, por favor, háganlo. Eso les puede servir. Vamos un poco más adelante. Ahora viene una ejercitación guiada. Esta ejercitación guiada eh, tiene las siguientes instrucciones. Dice, seleccione la opción que contenga la idea principal o la síntesis del párrafo. Para este procedimiento, tome en cuenta la función del párrafo. Finalmente, considerando la síntesis y la función del párrafo, establezca la relación más adecuada entre los distintos párrafos que conforman el texto. Ahora les voy a pedir que vuelvan a pausar la clase y que respondan las preguntas 1, 2 y 3. Adelante. Bien, suponiendo que ustedes ya pausaron y que ya respondieron estas preguntas, vamos a analizar las respuestas a, estas preguntas asociadas al texto número 1, que hablaba sobre las flores de Bach. La primera pregunta dice, el párrafo 1 trata fundamentalmente de la... Eh, y las tres alternativas eran descripción, definición, difusión. Muy importante tener presente lo siguiente. Vuelvo al párrafo 1 y lo analizo. Las flores de Bach, también llamadas remedios florales o esencias florales de Bach, es verbo ser, que generalmente se ocupa para definir conceptos. Es la denominación genérica y comercial de un conjunto de 38 preparados artesanales no farmacológicos elaborados a partir de una decocción o maceración en agua de flores maduras. Entonces, estamos definiendo las flores de Bach. ¿Ya? Es un conjunto de 38 preparados. Por lo mismo, descartaría la alternativa A y la C, y me quedo con la B, definición de las flores de Bach. ¿Por qué no la A? Porque no es lo fundamental del párrafo 1 la descripción de los componentes de las flores de Bach. Difícilmente podemos describir los componentes sin haber dicho previamente qué son las flores de Bach. La descripción que se hace de algunos componentes es mínima. Están en función esas descripciones de la definición tal cual como se indica en ese verbo es, verbo ser. Y por último descarto la C, la difusión de las flores de Bach, porque no se refiere el texto al cómo se ha difundido esta terapia o remedio, simplemente define.
¿ya? Fijarse muy bien en la primera, en la pregunta que les están haciendo, dice el párrafo uno trata fundamentalmente de. Cuando a mí me dicen el párrafo uno trata de, yo ya sé que lo que tengo que hacer es hacer una síntesis, sintetizar ese texto. Es como cuando me dicen de qué trataba la película. Yo no voy a contar la película con detalle, la voy a contar de manera muy general. Eso es sintetizar. Entonces, fijarse en la pregunta. Es una pregunta de síntesis. Luego, la pregunta 2, el párrafo 2 trata fundamentalmente de la. Lo mismo, verbo tratarse de hace referencia a una síntesis. Y la respuesta correcta era A, utilización de las flores de Bach según su creador. Esa segunda parte de la alternativa es la que hace que finalmente elija esa y no otra. Dice según su creador. ¿Ya? El inventor. ¿Dónde está la marca textual para poder responder eso? Dice, el inventor de este remedio, el doctor Bach, concibió el uso de estas flores para el alivio de desequilibrios psicoemocionales. Ah, entonces nos dicen para qué se usan estas flores según el inventor de este remedio. ¿Ya? El verbo concebir significa algo así como idear. Algo muy importante antes de pasar a la siguiente pregunta. Recuerden que generalmente los textos expositivos como este tienen el tema enunciado en las primeras líneas. Lo voy a poner con un ejemplo. Si yo quiero contar a mi hijo de qué tratan o qué son los, qué es el Parlamento, ¿ya? Yo seguramente, primero, voy a ocupar un lenguaje objetivo. Segundo, lo que yo quiero es transmitir a mi hijo información sobre el Parlamento. Y tercero, seguramente la definición de Parlamento va a estar al principio. Sería muy raro que para definir Parlamento recién diga lo que es el Parlamento al final del primer texto, del primer párrafo. Eso es muy raro en un texto expositivo. Entonces, ojo, nuevamente, el hecho de determinar qué tipo de texto estoy leyendo puede ser una pista muy importante al momento de responder, porque yo sé que para el caso de los textos expositivos, el tema generalmente estará anunciado en las primeras líneas del texto. Lo mismo que la idea principal para cada uno de los párrafos. ¿Ya? En el caso del párrafo 1 dice las flores de Bach es la denominación. Voy a definir. Párrafo 2, el inventor concibió el uso. Voy a hablar cómo fueron concebidas estas flores según Bach. Bueno, ¿por qué se me olvidó algo? ¿Por qué en la pregunta número 2 descarto la alternativa B y C? La alternativa B dice aplicación de las flores de Bach para resolver conflictos entre alma y personalidad. Deja fuera esa parte inicial del segundo párrafo que dice el inventor de este remedio, el doctor Bach, concibió el uso de estas flores. Entonces, no estaría correcto. La alternativa C, opinión del creador de las flores de Bach acerca de la efectividad de su invento. No es una opinión, es el para qué las concibió o cuál era su propósito al concebirlas. ¿Ya? Em, Pasamos a la pregunta 3. Dice qué relación se establece entre los párrafos 1 y 2 en el texto leído. Acá simplemente se exige un poco de consecuencia. Esto finalmente es unir las dos preguntas anteriores en solo una pregunta. Voy a la C, dice en el párrafo 1 se define y en el párrafo 2 se enuncia la utilización de las flores de Bach según su creador. El primero define, el segundo enuncia el uso. Bueno, ahora viene una ejercitación adicional. Les voy a pedir nuevamente que pausen el, el video, la clase, y que lean este texto sobre Paulo Coelho y luego respondan esa pregunta. Al mismo tiempo quiero que lean el texto número 3 y respondan la pregunta número 5 y el texto número 4, 5 y volvemos. Adelante. Bien, suponiendo que pausaron el video, ahora vamos a analizar
esta ejercitación adicional. La pregunta 4 dice, ¿qué relación se puede establecer entre los primeros párrafos del texto? Si se fijan, nuevamente tenemos esta estructura de columnas y afortunadamente para nosotros, digo afortunadamente porque nos va a servir como pista para poder responder al inicio de cada una de las alternativas, tanto para el párrafo 1 como para el párrafo 2, aparecen verbos que son una buena clave para poder responder. Ocupo estrategia, me voy a quedar solamente con el párrafo 1 y empiezo a descartar algunas alternativas. Dice, el párrafo 1 presenta al protagonista de la noticia, sintetiza el hecho noticioso, denuncia la acción de plagio, presenta a la psicóloga colombiana plagiada por el autor, juzga la ética periodística del escritor. Este texto que yo acabo de leer sobre Paulo Coelho es un texto informativo, está entregando una noticia. Por lo tanto, ya esa pista, el determinar el tipo de texto que estoy leyendo, también me permite, como lo dije anteriormente, me permite descartar algunas alternativas. Por ejemplo, la alternativa E dice juzga la ética periodística del escritor. Si es una noticia que está informando respecto a un hecho eh, noticioso, valga la redundancia, difícilmente va a juzgar ese periodista que tiene como propósito transmitir información a la gente que está leyendo este periódico, por ejemplo. Entonces, juzga la ética periodística del escritor, estaría incorrecta por ese verbo inicial. D, dice presenta a la psicóloga colombiana plagiada por el autor. Sí, lo hace. Me gusta el verbo presentar además porque es un verbo asociado a textos expositivos también, sí, no hay problema. La C dice denuncia la acción de plagio. El periodista que escribió esta noticia no tenía como propósito, al escribir este primer texto, este primer párrafo, perdón, no tenía como propósito denunciar un plagio. Él simplemente se está limitando a informar sobre un plagio cometido por el escritor Paulo Coelho. Ese verbo inicial hace que se me caiga la alternativa y no solamente el verbo inicial, también el reconocer el tipo de texto que estoy leyendo. Por último, la alternativa A dice presenta al protagonista de la noticia. Sí, también lo hace. Quizás no la descartaría. Me parece un poquito incompleta, pero no la descarto, puede ser correcta igual. La alternativa B sintetiza el hecho noticioso, es correctísima. Generalmente una noticia o el primer párrafo de una noticia lo que hace es sintetizar el hecho noticioso. Responde a alguna de las preguntas típicas de la noticia, las preguntas usuales de la noticia, y por eso no estaría incorrecta esa alternativa tampoco. Y ahora paso al párrafo 2 y empiezo a hacer esto. Digo, voy alternativa por alternativa hasta que ambas columnas coincidan y por lo tanto yo responderé esa pregunta, esa alternativa como correcta en caso de que haya hecho un check aquí y un check acá. El párrafo 2 plantea los descargos del escritor. Quizás sí lo hace, pero no hace solamente eso. Por lo tanto, suponer que esto que está dicho acá plantea los descargos del escritor es la síntesis de ese párrafo estaría incorrecto, porque no hace solo eso. ¿Ya? También explica quién fue la persona que descubrió ese plagio eh, y responde a otras preguntas asociadas a la noticia, cómo, dónde, cuándo. Estaría incorrecta esa segunda columna, incorrecta, correcta, esa alternativa se cae. Voy a la alternativa B, detalla los hechos ocurridos. Efectivamente detalla porque responde a preguntas como cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Estaría correcta. Primera columna correcta, segunda columna correcta. Hasta ahora esa sería la alternativa correcta. C. Explica objetivamente los hechos. Efectivamente, eso también alguien podría pensar que está correcto. Está correcto, explica objetivamente los hechos. Las noticias son objetivas. Tienen como propósito transmitir información de manera objetiva para que la gente se informe. Es muy amplia, pero no está incorrecta. Ahora bien, como la primera columna era incorrecta y está correcta, alternativa incorrecta.
Paso a la D, critica el comportamiento del escritor brasileño. Una noticia, ya saben, no tiene como propósito criticar, por lo tanto, esta alternativa también sería incorrecta. La D dijimos que no era tan incorrecta, pero al ser esta incorrecta, esa alternativa se nos cae. Por último, la E aporta argumentos sobre la conducta del escritor. Una noticia no argumenta. Incorrecta, por lo tanto, la alternativa es incorrecta. Alternativa B sería la alternativa correcta en ese caso. Para el texto 3, ¿cuáles son las dos ideas fundamentales que estructuran el texto anterior? Al hablar de ideas fundamentales estamos hablando de síntesis. ¿Ya? Por eso es una pregunta de analizar, sintetizar. Bueno, la primera idea sostiene que Pinter considera el diálogo del teatro tradicional como artificioso. Sí, eso lo puedo determinar, ya que dice que el lenguaje eh, que usa el teatro, el diálogo que uno escucha en el teatro, es muy lógico, directo e informativo, es decir, está muy elaborado. A diferencia del diálogo que uno escucha en la calle, cuando conversan dos personas, que al ser espontáneo no tiene una estructura muy clara. Por lo tanto, la alternativa A sería correcta, si consideramos artificioso como elaborado. B, el teatro tradicional intenta ser lógico e informativo. Eh, es una idea que se asocia más bien a una habilidad un poquito más compleja. Yo no sé si el propósito del teatro eh, tradicional es ese. Simplemente el primer párrafo está hablando sobre las características del diálogo que se usa tradicionalmente en el teatro. No sabemos si el propósito es ser más lógico o informativo. La alternativa C, el teatro clásico pretende a través de los diálogos entregar información. Sí, no estaría tan incorrecta por la palabra informativo. ¿Ya? El adjetivo informativo hace que esa alternativa no sea tan incorrecta, al contrario, hace que sea parcialmente correcta, porque no está muy completa. D. Pinter tiene una convicción personalmente negativa sobre el teatro tradicional. No sabemos si Pinter piensa que ese diálogo del teatro tradicional es negativo o no. No sabemos si su percepción es negativa. Simplemente sabemos que él encuentra que ese diálogo es más lógico, directo e informativo que el diálogo que uno escucha en la calle. Por último, para los artistas tradicionales, alternativa E, el teatro es una invención artística. No sabemos si en ese primer párrafo se habla de los artistas tradicionales. Por lo tanto, no sé si es tan correcta. Bueno, diríamos que no es tan correcta. Hasta ahora, la única que no descartaríamos, o las únicas que no descartaríamos, serían la C y la A. Paso a la segunda columna y aquí llego a una respuesta definitiva. La segunda idea afirma que Pinter intenta reflejar en los diálogos de sus obras la conversación corriente. Sí, efectivamente eso hace, dice, al redactar sus obras, Pinter se guía por la convicción de que el lenguaje teatral puede y debe emplearse tanto para comunicarse como para no comunicarse. ¿No? Y se entregan los personajes a incoherencias, repeticiones y clichés, que es lo que uno puede escuchar en los diálogos que uno se encuentra en la calle. Entonces sería correcta. Describe el teatro de Pinter como incoherente. Decir incoherente es un juicio de valor y ese juicio de valor no está expresado necesariamente en este párrafo. Eh, los diálogos de los personajes son diálogos que a ratos son incoherentes, pero las incoherencias también uno las escucha en el lenguaje cotidiano, los diálogos cotidianos. Eso no significa que la persona que escribió este texto piense que las obras de Pinter, ya, o que el teatro de Pinter sea incoherente. Simplemente está dando una característica de los diálogos del teatro de Pinter. La C afirma que el teatro de Pinter está definido en sí como un acto de comunicación. No es tan correcta esa alternativa.
Simplemente estamos dando características del teatro de Pinter, ¿eh? Pero no sabemos si el propósito era ser un acto de incomunicación, el que los diálogos de este teatro o del teatro de Pinter sean incoherentes, repetitivos, clichés, no necesariamente significa que no comunican, pueden comunicar igualmente. Luego, describe los fundamentos de dicha idea. Ya habíamos dicho que la alternativa D en la primera columna era incorrecta, por lo tanto, esta segunda idea sería incorrecta, esa segunda columna, y la alternativa, por lo tanto, también sería incorrecta. Y por último, E establece que para el teatro moderno lo importante es la vida real. No sabemos si para todo el teatro moderno, simplemente estamos frente a una concepción de teatro de Pinter, de un autor en particular, no estamos hablando de todo el teatro. Vamos a la pregunta 4, a la pregunta 6, perdón, del texto 4. ¿Qué relación hay entre los dos párrafos del fragmento leído? Eh, bueno, el párrafo 1, la alternativa correcta dice informa sobre una conclusión de los estudios arqueológicos en América durante la primera mitad del siglo. Sí, efectivamente habla sobre comienzos del siglo XX. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión era que cuando había cambios en ciertas regiones de las culturas de América, en ciertas regiones de América, esos cambios se debían a la inmigración de otros pueblos. Es decir, los pueblos originarios de esta parte del mundo solamente cambiaban cuando venía el extranjero y hacía que se produjeran esos cambios. O sea, no necesariamente, según lo que dice el texto, no necesariamente los indígenas tenían la facultad para cambiar y modificar. ¿Ya? Entonces, informa sobre una conclusión de los estudios arqueológicos en América durante la primera mitad del siglo, estaría correcto. Y luego el párrafo 2 dice, menciona el cambio de enfoque producido en los últimos años, correctísimo. Dice, solo a partir de la década del 60 se prestó la debida atención a la capacidad de innovación. Es decir, se empezó a creer que estas culturas originarias finalmente traían en sí mismas esta capacidad de cambiar, que no dependía en rigor de una cultura externa que viniera a salvarlos, por decirlo de alguna manera. Entonces, sin entrar más en detalles, recuerden revisar los verbos iniciales de cada una de las alternativas, fijarse también en el tipo de texto que nosotros estamos leyendo. Esa pista también va a ser importante al momento de responder. Pasemos ahora al texto número 5 y la pregunta 7. ¿Cuál es la relación entre los párrafos 1 y 2? Dice, en el párrafo 1 se define la concepción de figuras retóricas. Recuerden el verbo definir. Definir es distinto a identificar, es distinto a describir, es distinto a argumentar, etc. Recuerden también que el verbo definir eh, puede tener marcas textuales como estas. Son el verbo ser, las figuras literarias o las figuras retóricas son mecanismos literarios. Estas figuras son utilizadas para dar énfasis, etc. Por lo tanto, se define la concepción de figura retórica, sí estaría correcto. Hay marcas textuales que permiten asegurarlo. Y en el párrafo 2 se expone la clasificación de las figuras retóricas. Sí, dice las figuras retóricas se pueden dividir en. La palabra clasificación tiene una marca textual acá que dice se pueden dividir en. Y luego nombra esas figuras. Entonces, antes de pasar a los tips, por favor, repito, muy importante, prestar atención a los verbos iniciales de cada alternativa en caso de que los haya, prestar atención al tipo de texto que yo estoy leyendo y asegurarse de que cada una de estas alternativas sea la síntesis del párrafo al que hace referencia cada columna. Y última cosa muy importante, recordar que las alternativas parcialmente correctas no me sirven.
me sirven las que son totalmente correctas. Vamos a ver mucho ojo. En algunas pruebas oficiales, las preguntas de analizar sintetizar han presentado una variación. A veces se exige que el postulante ordene la información contenida en un mismo párrafo o en el texto para así establecer relaciones. Veamos el siguiente ejemplo aparecido en una prueba oficial. Miren, porque este tipo de pregunta es un poquito distinta. Es lo mismo finalmente, mide la misma habilidad, pero es un poquito distinta. ¿Por qué? Veamos la pregunta. Dice, las ideas del fragmento anterior están ordenadas de la siguiente manera. Planteamiento del problema, demostración, síntesis. Finalmente, yo estoy sintetizando el texto completo a través o por medio de 3 palabras. Planteamiento del problema, demostración, síntesis. Y aquí entra en juego para poder responder mi lectura detallada, mi lectura precisa y muy reflexiva del texto. Eso va a ser fundamental. Voy a leer solamente el inicio para entregarles algunas pistas que les pueden servir para responder estas preguntas. La extinción de especies vegetales es un fenómeno cada vez más frecuente en la escala planetaria. Hay un problema, la extinción de las especies vegetales, ¿ya? Y dice que está este problema haciéndose mucho más común. Luego dice en Chile. Me voy a detener en Chile. Ya, primero dije en la escala planetaria y luego voy a pasar a Chile. En este caso la alternativa correcta es C. Dice planteamiento del problema, ejemplificación, solución. El planteamiento del problema ya está en las primeras 2 líneas. La alternativa A también decía planteamiento del problema. La B, conceptualización de la idea central. Eso sería algo así como definir la idea central. La D dice ejemplificación. No parto, por ejemplo, por lo tanto esa alternativa estaría incorrecta, al igual que la B. Y la alternativa E, planteamiento de una tesis. Simplemente estoy nombrando un problema, no estoy planteando una tesis. Eso, de hecho, podría comprobarse con estudios científicos, ¿no? Por lo tanto, no hay un planteamiento de una tesis. Hasta ahora tengo como alternativas posibles la alternativa A y C. ¿Por qué va a ser la C y no la A? La A dice planteamiento del problema, demostración, síntesis. Al final del texto no hay una síntesis del fragmento. Lo que hay al final es una solución. Y al centro, ejemplificación. Vamos a hablar de este problema en Chile. Chile sería el ejemplo. Y luego al final dice la buena información obtenida de las fuentes documentales, complementada con un adecuado manejo en bases de datos, es una gran alternativa para mejorar las condiciones de conocimiento. Es decir, estoy entregando posibles soluciones a ese problema. Leo la explicación. En este ejercicio la alternativa correcta es C. De hecho, el fragmento comienza con el planteamiento del problema, la extinción de especies vegetales. Es un fenómeno cada vez más frecuente en la escala planetaria. Luego se presenta el ejemplo específico de Chile y de las áreas boscosas. Finalmente aparece la solución con información obtenida de las fuentes documentales, adecuado manejo en bases de datos y relación con un sistema de información geográfica. Bueno, y hasta ahí nuestra clase. En las próximas páginas ustedes tienen una ejercitación que tienen que responder fijándose en todos los tips y claves para que respondan adecuadamente. Todos estos tips, claves que nosotros damos, de verdad son muy útiles. Por favor, aprovechenlo. Y esperamos que les vaya muy bien en esta ejercitación. ¿Ya?